Estimados estudiantes y padres de familia, reciban un cordial saludo de mi parte. La clase que les voy a dar es de Ciencias Naturales y el tema es la Tierra y sus movimientos. Este tema ya lo hemos visto anteriormente, así que vamos a hacer un pequeño resumen de lo visto y lo que hoy veremos hoy. Dice que la Tierra es el único planeta en donde existe vida. Además, es el tercer planeta más cercano al Sol y tiene una característica única que no tiene ningún otro planeta. Su temperatura media es de 15 grados centígrados y con la asistencia del agua y de la atmósfera hace que nuestro planeta sea un lugar idóneo. ¿Qué quiere decir? Que sea un lugar perfecto en donde hay vida. La Tierra tiene dos movimientos, los cuales son el movimiento de traslación y el movimiento de rotación. Voy a explicar lo que es el movimiento de rotación. El movimiento de rotación es cuando la Tierra gira sobre su propio eje imaginario llamado eje terrestre. Un giro completo sobre su mismo eje dura 24 horas. Es el encargado del día y de la noche. Aquí tenemos un ejemplo del movimiento de rotación que decíamos que es el encargado del día y de la noche. Aquí tenemos a la Tierra y vamos a imaginar que este es el Sol y está emitiendo los rayos. Así que como la Tierra gira sobre su propio eje, la parte iluminada es el día y en la parte oscura es la noche. Así que mientras va girando la Tierra, va girando la parte de los países que se encuentran donde está dando los rayos del sol es del día y en la parte oscura es la noche. Así que va girando la Tierra, conforme va girando es de día y es la noche. Ahora voy a explicar lo que es el movimiento de traslación, en donde dice que la Tierra da vueltas alrededor del Sol. Vamos a imaginar que mi puño es el Sol, así que la Tierra gira alrededor del Sol con los demás planetas. Nos dice que la Tierra gira alrededor del Sol y tarda 365 días y 6 horas en dar una vuelta completa. Además nos dice que no varía los días, ya que serían 366 días, contando con el año bisiesto que viene a dar cada 4 años. En el mes de febrero hay el día 29, así que cada 4 años es un año bisiesto. Así que, como decíamos, se tarda en dar una vuelta completa, lo que determina la duración de un año y causa las estaciones del año. Las estaciones del año que son invierno, verano, otoño y primavera. Así que aquí podemos observar al movimiento de rotación, en donde dice que gira alrededor de su mismo eje. Aquí tenemos la luz solar que ilumina esta parte de la Tierra y causa el día y la noche. Aquí vemos el movimiento de traslación, en donde dice que la Tierra gira alrededor del Sol de una manera inclinada, no redonda como nos hacían creer. Así que nos dice que la parte norte tenemos la estación de primavera y en la parte sur otoño. Mientras va dando la vuelta el sol, la Tierra, dando vuelta la Tierra sobre el Sol, van cambiando su lugar. Así que en el norte tenemos al verano y en la parte sur al invierno, donde hace más frío. Aquí igual sigue girando y tenemos en la parte norte
a la estación de otoño y en la parte sur a la primavera. Aquí igual sigue girando la Tierra sobre el Sol, y igual en la parte norte está el invierno, la estación de invierno, en la parte sur la estación de verano. Y así sigue dando la vuelta sucesivamente la Tierra sobre el Sol. Además les voy a dejar un video que será adicional al tema que he dado. Muchas gracias y espero que haya servido mucho esta clase y que no se olviden de todas las recomendaciones que se les da a diario. Por favor, lavarse muy bien las manos, alimentarse mucho y saludablemente, hacer ejercicio en su casa. Por favor, no salgan de su casa si no es meramente necesario. Disfrutar con su familia, y es todo lo que puedo decir. Muchas gracias, hasta luego. En este capítulo vamos a conocer los movimientos de la Tierra, la rotación, la traslación y sus efectos. Los dos movimientos principales de la Tierra son la rotación y la traslación. La rotación es el tiempo que tarda en dar la vuelta sobre sí misma alrededor de un eje que es imaginario. Esto provoca el día y la noche, y tarda en girar sobre sí misma 23 horas y 56 minutos, casi 24 horas. Y luego tenemos la traslación, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol en una órbita elíptica. Esto provoca el año y, lógicamente, las estaciones del año, y tarda 365 días, 5 horas y 49 minutos. Aquí podemos ver el movimiento de la rotación, que es dar la vuelta sobre sí misma, sobre un eje imaginario. Y este sería el movimiento de traslación, que es la vuelta que da la Tierra alrededor del Sol en una órbita elíptica y tarda un poquito más de 365 días. Empezamos con la rotación y de los efectos que provoca. El día y la noche es uno de ellos, las zonas horarias sería otro, el achatamiento de los polos, las mareas y el efecto Coriolis. El principal efecto que provoca es la sucesión del día y la noche. Normalmente la mitad de la Tierra está de día y la otra mitad está de noche y viceversa. Hay que tener en cuenta que la Tierra gira sobre el eje que está inclinado 23 grados y medio sobre el plano de la órbita que describe alrededor del Sol. Aquí lo podemos ver. Y los extremos de este eje se llaman polo norte geográfico y polo sur geográfico. Debido a ese ángulo de inclinación, hace que la Tierra esté 6 meses de día y 6 meses de noche en cada uno de los polos. Si en el norte es de día, en el sur es de noche y viceversa. Es precisamente a ese ángulo de inclinación del eje. También provoca, lógicamente, las diferencias horarias que existen en el planeta. Como la Tierra es una esfera, no todas las zonas de la Tierra reciben la luz solar a la vez, lógicamente. Hay zonas que reciben más y zonas que reciben menos conforme va girando la Tierra. Se ha dividido la Tierra en 24 meridianos, que son unas líneas imaginarias que se cruzan en los polos. Y cada región entre dos meridianos se llama uso horario. El origen sería el meridiano de Greenwich, y hay que decir que se resta una hora hacia el este y se suma una hora hacia el oeste. El meridiano opuesto al meridiano de Greenwich, el 180, es la línea de cambio internacional de fecha.
Bueno, pues esto sería lo que son las zonas horarias en nuestro planeta. También el efecto de rotación provoca un achatamiento de los polos. La velocidad a la que gira el ecuador es de 1670 km/h, pero en los polos la velocidad es nula. Imaginémonos una peonza, pues sería igual. La velocidad en el centro es mayor y la velocidad en los dos ejes es absolutamente nula. Bueno, pues esto hace que se generen dos fuerzas. Por un lado, la centrífuga, que se ensancha el ecuador, lo que hace es ensancharlo, y por otro lado, la centrípeta, que lo que hace es achatar los polos. Esta sería la centrífuga, que hace que el ecuador se ensanche, y la centrípeta, que daba hacia adentro, que lo que hace es achatar los polos. Por eso los polos están achatados. Otro efecto que produce la rotación de la Tierra son las mareas, que es el cambio periódico del nivel del mar producido por la fuerza de atracción gravitatoria que ejercen el Sol y la Luna sobre la Tierra. Vamos a ver, el Sol y la Luna atraen a la Tierra, lo que pasa que al ser líquido, el mar evidentemente se siente más atraído que lo que es el sólido, que lo que es la Tierra firme propiamente dicha. Bueno, pues podemos ver que hay dos tipos de mareas, las mareas altas o pleamar, que es la subida del nivel del mar, y se da en la cara de la Tierra orientada a la Luna y también en la opuesta. Y la marea baja o bajamar, que es la bajada del nivel del mar, y se da en las zonas intermedias de las dos anteriores. Según la alineación de los tres astros, el Sol, la Tierra y la Luna, pueden ser mareas vivas. Cuando el Sol, la Tierra y la Luna están alineados, las mareas altas son más altas y las mareas bajas son más bajas, es decir, mayores de las dos. Pero las mareas muertas es cuando el Sol y la Luna forman un ángulo de 90 grados con la Tierra. Las mareas altas y bajas son mucho menores que en el caso anterior. Y por último diremos que las mareas se producen cada 6 horas. Aquí podemos ver unos ejemplos de lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Las mareas altas con mareas vivas son mucho más grandes y las mareas bajas con mareas vivas son mucho más bajas. Y en la posición intermedia tenemos la marea alta con mareas muertas, que vemos que es inferior, y la marea baja con mareas muertas, que también es inferior. Por tanto, este sería el efecto de las mareas vivas y muertas en las mareas altas y bajas. Y otro efecto que se produce por la rotación de la Tierra es el efecto Coriolis. Es que los vientos y corrientes marinas se mueven en sentido contrario en cada uno de los hemisferios a la rotación de la Tierra. Si la rotación va hacia la derecha, los vientos y mareas van hacia la izquierda. Esto sería el efecto Coriolis. Y el segundo gran movimiento de la Tierra es la traslación. Hablaremos de sus datos básicos, de cómo inciden los rayos solares sobre la superficie de la Tierra, de las estaciones y, lógicamente, de los equinoccios y solsticios. La traslación también hace que haya zonas frías y zonas cálidas y qué es el año bisiesto y en qué influye la traslación en él. La Tierra, como sabemos, tarda 365 días, 5 horas y 49 minutos en dar la vuelta al Sol y gira alrededor de este siguiendo el plano de la elíptica. También sabemos que la Tierra está inclinada 23,27 grados respecto a este plano de la elíptica. En la incidencia de los rayos solares sobre la superficie terrestre tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera es la incidencia de los rayos del Sol, en la Tierra propiamente dicho. En el ecuador inciden perpendicularmente, en una superficie más reducida que en otras latitudes, por lo que el calentamiento es mucho mayor. Y el grado de inclinación en el hemisferio norte lógicamente es diferente al hemisferio sur, siempre estarán en lo contrario uno con otro. Cuando es invierno en uno, en el otro es verano y viceversa. Y la segunda cosa a tener en cuenta es que la inclinación del eje hace que en los polos 6 meses sea de día y otros 6 meses de noche. Y otro efecto que provoca
La traslación son las estaciones. Hay que decir que las estaciones no dependen de la distancia de la Tierra al Sol, sino de su grado de inclinación. Vemos, por ejemplo, el perihelio, que es cuando está más cerca del Sol, es en enero y hace más frío, curiosamente, y el afelio, que es cuando la Tierra está más lejos del Sol, que es en julio, y hace mucho más calor. Por lo tanto, no depende de la distancia que estemos con el Sol, sino del grado de inclinación del eje de la Tierra. Aquí en la izquierda podemos ver cómo es verano en el hemisferio norte y por tanto se recibe más luz que en el hemisferio sur. Mientras que en la parte derecha es invierno en el hemisferio norte y por tanto se recibe menos luz que en el hemisferio sur. Todo depende del grado de inclinación de la Tierra, como podemos ver. Y todo esto hace que la cantidad de luz y su intensidad varíen a lo largo del año en un mismo sitio, provocando o creando las estaciones. Las estaciones son opuestas en los hemisferios por el grado de inclinación de la Tierra. Si en el hemisferio norte es invierno, en el sur es verano. Si en el norte es primavera, en el sur es otoño. Y así, sucesivamente. ¿Y qué son y cuándo se producen los equinoccios y los solsticios? Bueno, pues los solsticios se producen cuando los rayos solares llegan a los límites máximos que puede alcanzar verticalmente al norte y al sur del ecuador sobre los trópicos. Está el solsticio de verano, el 21 de julio, que sería el día más largo y la noche más corta, y el solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre, que sería el día más corto y la noche más larga. Lo podemos ver aquí en el plano. Contrario, los equinoccios es cuando el día y la noche duran lo mismo. Tenemos el equinoccio de otoño, el 21 de marzo, y el equinoccio de primavera, el 23 de septiembre. Recordemos, solsticio es más largo el día o la noche, y equinoccio duran lo mismo. Y la traslación de la Tierra también crea zonas frías y zonas cálidas dentro del planeta. Tenemos la zona más caliente, que es el Ecuador. En la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos la zona tropical, que está delimitada por el trópico de Cáncer y el de Capricornio. Luego tenemos la zona templada, que está entre los trópicos y el círculo polar ártico o antártico, y las zonas frías, que están en los dos círculos polares. En resumen, que a mayor distancia del Ecuador, mayor diferencia entre el día y la noche, y además que a mayor distancia entre el Ecuador, menor temperatura, salvo en los trópicos por el ángulo de inclinación de la Tierra. En resumen, existen tres zonas climáticas en nuestro planeta. Las zonas frías, que están entre los dos círculos polares, el Ártico y el Antártico, y los dos polos. Allí la diferencia es muy grande entre el día y la noche, 6 meses dura el día y 6 meses la noche. Viceversa, en el polo norte es de día, en el polo sur de noche y al revés, y las temperaturas son siempre muy frías. Luego tenemos las zonas templadas, que están entre los dos trópicos, el de Cáncer y el de Capricornio, y los polos. Las temperaturas, por lo general, suelen ser agradables. Y la última zona, que es la zona cálida, que está entre el Ecuador y entre los dos trópicos, el de Cáncer y el de Capricornio. En el Ecuador no hay ningún tipo de estaciones, porque los rayos solares inciden directamente, y el día y la noche duran lo mismo, y además las temperaturas suelen ser muy cálidas. ¿Y qué es el año bisiesto? Bueno, pues el año bisiesto es un día adicional que se le añade al calendario cada 4 años. Cada 4 años hay un 29 de febrero. ¿Por qué? Pues se añade para corregir el desfase que hay entre la duración del año trópico, de 365 días, 5 horas y 48 minutos, y 45,10 segundos, al año del calendario. Es para equilibrarlo, por así decirlo, y que cada 4 años no pierda un día. Esto requiere, por tanto, que cada 4 años se corrija el calendario por una acumulación no contabilizada de aproximadamente un cuarto de día por año, que equivale a un día extra. Vamos a ponerlo en un ejemplo para verlo mejor. Si en el año 2008 es bisiesto,
El 2009 tiene 365 días y 6 horas. El 2010 otros 365 días más 6 horas más otras 6 del año anterior. Lo mismo que en el 2011, 365 días más 6 horas del 2009 más 6 del 2010 más 6 del 2011 hacen 18 horas. Y el 2012 ya tiene 365 días más 24 horas. 24 horas es un día, por tanto, año bisiesto. Ese año tendría 29 de febrero. Y para finalizar haremos una breve historia de cómo ha sido el año bisiesto, cómo se creó el año bisiesto. En el año 49 Julio César llegó a Egipto y conoció a Cleopatra. El calendario romano era muy impreciso y tenía siglos de desfases. Sin embargo, los egipcios tenían un calendario mucho más preciso. El calendario romano, por tanto, se reformó basándose en el egipcio, pero conservando los nombres de los meses romanos. Este calendario tenía 365 días y un día adicional inicialmente cada 4 años para compensar el desfase. Pero este desfase era tan grande que en el año 46 a.C. se convirtió en el año más largo de la historia, con 445 días de duración para compensar e iniciar nuevamente de cero. A este inusual año se le llamó Año Juliano o el Año de la Confusión. Posteriormente, para corregirlo aún más, Gregorio XIII, el 24 de febrero de 1582, promulgó una bula en la que decía que tras el jueves 4 de octubre de 1582 seguiría el viernes 15 de octubre. Al eliminar estos 10 días desaparecía el desfase con el año solar. Y para que no volviera a ocurrir, en el nuevo calendario se eliminaron 3 años bisiestos cada 4 siglos. Por tanto, el 4 de octubre de 1582 fue el último día del calendario juliano y el 15 de octubre constituyó el primer día del calendario gregoriano. Por eso no existieron las fechas del 5 al 14 de octubre de dicho año. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más